Muy buenas tardes, entonces los saludo a todos ustedes. Y bueno, vamos a comenzar esta clase que ya sería la tercera clase en este curso de procedimientos especiales, específicamente clase que tiene que ver con la ejecución y especialmente respecto del juicio ejecutivo. Las primeras dos clases, como ustedes saben, fueron presenciales. Esta clase es una clase sincrónica y va a quedar grabada en el canal de YouTube Ricardo Márquez Acevedo. Bueno, esta clase es la clase del 28 de marzo de 2022. ¿Qué pretendo tocar en esta clase? En esta clase lo que pretendo tocar es fundamentalmente quizá una parte introductoria en cuanto a los materiales, para que quede grabado, ya lo señalé antes, pero no había quedado grabado. Entonces voy a señalar los materiales que he introducido a la página de Classroom. También debiéramos terminar con los títulos ejecutivos del Código de Procedimiento Civil, del artículo 434. También debiéramos abordar el artículo 435 en cuanto a la confesión, la confesión y eh, el reconocimiento de firma en un instrumento privado y la reforma que se introdujo en el 30 de noviembre del año 2021 respecto al artículo 435, que es muy importante, y por lo demás esa reforma lo único que hizo vino a dejar en ley lo que ya era práctica habitual de los tribunales y ya lo vamos a revisar. Entonces, vamos primero al material, para que quede grabado y ustedes lo puedan consultar, las personas que no estuvieron en un primer momento en clase, ¿ya? Entonces, vamos a compartir la pantalla con el material. A ver. Ya. Entonces, ahí está el material. Aquí está el Classroom. Y aquí ustedes pueden ver que introduje tres materiales. El primer material que se introdujo fue el material de juicio ejecutivo, que es un trabajo sobre el juicio ejecutivo bastante sucinto, bastante reducido, pero también con bastante resumido y que tiene los aspectos más importantes del juicio ejecutivo, el material que se encuentra con las reformas del año pasado, de fines del año pasado, del 30 de noviembre del año pasado. Después está la revista Enteos, que es una revista de la Universidad de las Américas, que contiene variados artículos del año 2009 sobre aspectos de la reforma procesal civil, y respecto a los cuales les voy a pedir que lean dos. El artículo número 3, que sería la génesis y necesidad de una reforma procesal civil, artículo bastante importante porque muestra más o menos el panorama que existe actualmente respecto a los procesos civiles, específicamente el juicio ejecutivo también. Y por último, también que lean el artículo 10, panorama de la ejecución en el proyecto de Código Procesal Civil. Porque ahí van a ver que no solamente existe el modelo de ejecución que tiene el Código Procesal, Código de Procedimiento Civil, los artículos 434 y siguientes, sino que existen otros modelos de ejecución quizás más eficientes que el del código actual. Y por último tenemos el proyecto de Código Procesal Civil del año 2012, es el último proyecto, y respecto al cual les voy a pedir que lean, también para la próxima semana, que lean el mensaje del Ejecutivo al Legislativo respecto del Código Procesal Civil que está en actual discusión. Aquí Raúl Eduardo Lorca Merino me dice qué pasa con la clase. Bueno, es del curso nuestro. ¿Está conectado o no, señor Merino? A ver, ¿alguien sabe? No, profesor. Profesor, es de compañero de nosotros, pero seguramente no estará conectado. Yo creo que a lo mejor debe ir manejando. Link. Ya. Link. Ya enviaron. Ya enviaron. Listo. Y ahí le contesté. Ya.
Vamos a dejar de compartir. Ok. Ya. Ahora entonces vamos a continuar. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos visto? ¿Duda, consulta? No, profe, ¿No? por lo menos por mi lado no. ¿Están ahí o están en otro ¿Profe? menesteres? ¿Ah? No, aquí estamos, profesor, Ya, aquí están estamos ahí, dentro. Acá, Miren. profesor. Aquí, profesor. Ojo, porque ahora vamos a ver algo interesante. Bueno, quizás puede ser interesante. Miren, Profe, ¿sí? con respecto a la bibliografía ¿Ya? que usted dijo en la primera clase, ¿Ya? ¿eso usted lo tendrá en PDF? Voy a revisar, pero estamos hablando del libro. Estamos hablando de los libros Sí, que, bueno, habría que conseguírselo en la universidad. ¿Mm? Pero voy a ver si existe algo, ¿ya? Voy a ver si tengo algo respecto a lo que vimos. ¿Ok? Ya. Entonces, miren, les voy a mostrar algo. No sé si ustedes han revisado el Instagram que tengo para de profesor. No sé si alguien lo ha revisado. ¿Ah? Yo sí, profe, Ya. pero últimamente no. Ya, miren, No, vamos a no tengo conversar, Instagram. ya, vamos a conversar de ciertos tópicos para empezar la clase, y no continuar donde habíamos continuado, sino que tópicos generales. ¿Y por qué lo hago? Porque va a quedar grabado esto, entonces lo puede revisar cualquier alumno que no haya estado en la primera clase o en la segunda clase, o estuvo en la segunda y no en la primera, etc. Entonces, miren, en el Instagram, en mi Instagram, tengo varias láminas que las voy a compartir. A ver. Por Profesor, ejemplo, disculpe, ¿sí? el material que usted tiene en su página web, porque la ¿Sí? verdad yo no tengo Instagram, entonces yo ¿Ya? recién voy a empezar a ¿Ya? hacer eso. Pero ¿Ya? yo entré a la página web suya y vi, Sí. por ejemplo, el material de juicio ejecutivo que hay, y yo lo ¿Ya? estuve leyendo, pero ¿es el mismo material que tiene en el Ya. Instagram usted o ese otro Más material? más fácil todavía. Revisemos la página. Revisemos la página. ¿Vale? Mira. La página. A ver, la página. Ya. Ya, ahí está la página. Vamos a hacer. Ya. Ahí está la página, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pinchan publicaciones y aparecen abajo las publicaciones. Para este curso, les puedo decir, miren, aquí está la revista en todo caso, la revista que yo les mandé al Classroom está acá, por si la quieren bajar. Y aquí tenemos el juicio ejecutivo. Fíjense que ese apunte del juicio ejecutivo es del año 2018. Entonces yo les pediría que no lo descarguen. De hecho, voy a hacer que lo eliminen de la página. ¿Ya? Porque está atrasado. Ah, ya, profe, sí, porque yo ya está, justo había descargado ese. Sí, Ya. sí, no, descarguen. Yo voy a poner el otro, el del 2022, porque esto ya está un poquito atrasado. ¿Ya? Y Gracias, profesor. lo otro que les puede interesar a ustedes, el cuaderno apremio, el cuaderno principal, el ejecutivo principal. Eso sería para ustedes, sí, justamente. Eso sería, ¿ya? ya, profesor. Dejar de compartir. Ya, listo. Listo. Gracias, profe. De nada. Ya, entonces vamos a mostrar las láminas. Por eso no importa que no tengan Instagram, porque yo les voy a mostrar las láminas más importantes del juicio ejecutivo, y con esto vamos a hacer un breve repaso de la materia que vimos en la primera, y en la primera y la segunda clase, ¿ya? Entonces vamos a revisar al tiro. Miren, primera lámina. No sé si lo ven bien. Tengo que Se ve súper bien, profesor. Tengo que achicarla para que se vea. El ideal es que esto quede en una sola hoja. Ya, ahí está. Ahí. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Se ve bien? Ya. Esto va a quedar como Sí. queda grabado. Miren, aquí está la esencia, lo que es un juicio ejecutivo. En 3 puntos. Primer punto, un juicio ejecutivo es un proceso en que se discutirá solamente las excepciones. O sea, ya hemos visto que el juicio ejecutivo, lo único de juicio que tiene
son la discusión de las ejecuciones. Nada más, eso ya lo revisamos y es esencial para entender la estructura del juicio ejecutivo. Dos, en el caso que no se pongan excepciones, no hay juicio ejecutivo propiamente tal, sino que habrá solamente ejecución o cumplimiento compulsivo de una obligación, que eso también lo revisamos. Revisamos también que la mayoría de las causas ejecutivas que hay en Chile son sin excepciones, por lo tanto, quizás no se justificaría que existieran tribunales de cobranza civil, y más bien sería más conveniente que existiera un oficial de ejecución. ¿Ya? Y por último, para los efectos anteriores tenemos que el juicio ejecutivo se tramita en 2 cuadernos y ahí está la esencia de cada uno de los cuadernos. ¿Ven? Entonces ahí tiene una primera lámina con la cual ustedes pueden repasar y pueden ver lo que es el juicio ejecutivo. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran aportar? Nada, nada. Vale. No, Ya. es que está claro, ¿No es profesor. cierto? Sí, para los que vinieron Sí. a la primera clase. Eso de la primera clase. Entonces ahora vamos a compartir otra lámina que sería, a ver, esta. A ver si es la misma. Es la misma. Es la misma, Era profesor. la misma. Entonces vamos a compartir otra lámina. Ya, miren. Esta lámina es bien importante porque es una lámina que les puede servir. Les puede servir, pero está muy larga. Entonces, no sé si ahí podría ser. Ahí está. No sé si la ven también, si se ve en una pantalla solamente. Se ve ¿Completa? bien y se lee bien, profesor. Ya. Aquí, esta lámina es bastante importante. Tiene que ver con el 434 número 1 del Código de Procedimiento Civil en cuanto indica cuáles son los títulos ejecutivos, y el número 1 señala que las sentencias definitivas e interlocutorias ejecutoriadas. Entonces, aquí tenemos que remitirnos al artículo 174, que aquí está resumido, y se indica cuándo una sentencia definitiva está ejecutoriada, ¿no? Y si ustedes recuerdan, lo que primero que hay que distinguir es si proceden o no proceden recursos. En el 3 para adelante. ¿Ya? Entonces ahí, para que lo tengan, la puedan ver, en su momento puedan parar el video y puedan ver cuándo una sentencia definitiva está ejecutoriada. Entonces siempre hay que distinguir. Lo primero que hay que distinguir es si proceden o no proceden recursos. Si no proceden recursos, la regla general, desde la notificación, si proceden los recursos, hay que subdistinguir si ellos se interpusieron o no se interpusieron. Si no se interpusieron los recursos, se entiende que no se interpusieron dentro del plazo o no se interpusieron, hay que esperar la certificación del secretario o ministro de fe. Desde ahí estará ejecutoriada la sentencia definitiva. Y en el caso anterior, hay que esperar que los recursos sean fallados por el Tribunal Superior o Superior Jerárquico, y una vez que sean fallados, sean recibidos los antecedentes por el Tribunal de Base o de primera instancia, y este tribunal dicte la resolución que se denomina cúmplase. Una vez que esta resolución judicial cúmplase, que es un decreto, es notificado por el Estado Diario Virtual o físico, se entenderá ejecutoriada la sentencia. ¿Ya? Eso es lo que dice esta lámina. Bueno. Y vamos a otra lámina. Esta es una lámina bastante interesante y bastante sencilla, que viene a complementar la otra lámina del juicio ejecutivo, en donde se indicaba de que solamente hay juicio ejecutivo cuando se interponen excepciones. Entonces, la pregunta es, ¿hay juicio ejecutivo sin excepciones? Y ahí está bastante clara la respuesta. La respuesta es no. Ahí la respuesta está más elaborada, en el sentido de estar fundada en legislación positiva, que es el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil. Ese artículo dice que si no se ponen excepciones, el mandamiento de ejecución y embargo hará las veces de sentencia definitiva de término.
Bueno, y ahí en los otros dos numerales están los efectos de estos que ya les he indicado. ¿Ya? Ok. Me parece que esas serían entonces las láminas que yo quería que revisaran. Me parece que hay más láminas, o sea, de hecho hay más láminas, pero son láminas que todavía no hemos llegado a esa materia. Pero las voy a ir, incluso las puedo mandar, se las puedo mandar, las puedo ir subiendo al Classroom, ¿ya? Para que ustedes la revisen. Igual ustedes, no sé, uno la podría imprimir y podría estudiar quizás de las láminas o para recordar algunas cosas, ¿ya? Ok, ya. Ahora entonces vamos a continuar en lo que estábamos, que es el juicio ejecutivo. Ah, hay otra lámina más que me falta, que me gustaría que la vieran. Es, a ver. Sí, ahora me acordé. A ver, es esta. A ver, ahí. No, ese no es. Ese no es. Vamos a buscarla. La lámina que quiero que revisen es esta, que la vamos a ver ahora, para que la tengan también. ¿Qué es un título ejecutivo? ¿Se acuerdan que habíamos conversado en la segunda clase ya lo que era el título ejecutivo, que era uno de los elementos necesarios para iniciar una ejecución, siendo el más importante y el primero, a pesar que todos son requisitos sine qua non, pero aquí está lo que es un título ejecutivo. Entonces ahí ustedes tienen lo que es un título ejecutivo, que siempre es un documento, siempre es una materialidad, incluso hasta cuando se constituye un título ejecutivo mediante una actuación verbal, como puede ser la confesión de una deuda, esto tiene que quedar materializado en un acta. Ahí está la clasificación de perfecto e imperfecto, y que las excepciones se interponen en contra del título ejecutivo, ¿ya? Lo importante también del título ejecutivo es que estamos frente a un documento que contiene una obligación indubitada, es decir, una obligación que está establecida y que ya no puede ser discutida, como por ejemplo, o sea, contrapuesto a una obligación que sí puede ser discutida, negada de hecho, y debe ser declarada por un juicio ordinario declarativo, ¿ya? Aquí creo que no debiera haber ninguna duda porque esto ya lo vimos la clase pasada, pero me gusta que revisen la lámina. Ok. Y por último, aquí vamos a retomar con lo que estamos viendo en la clase del lunes pasado, que es esto. ¿Cuándo una escritura pública es título ejecutivo? A ver. Entonces vamos a tratar de achicarlo para que ahí cabe. ¿Ya? ¿Lo pueden ver? ¿Se ve o no? Sí, profesor, se ve Sí, perfecto. profesor. Ok, miren. Entonces, cuando una escritura pública es título ejecutivo, lo primero que hay que tener presente es que no toda escritura pública es un título ejecutivo. La escritura pública, para que sea un título ejecutivo, debe contener todos los requisitos de la ejecución en cuanto a obligación que puede ser cumplida de manera ejecutiva. Bueno, y ahí está el número 4, están las condiciones que debe tener una escritura pública para que sea título ejecutivo. Para que ustedes lo puedan revisar. Y también el antecedente de la transacción, en cuanto a la transacción solamente para que pueda tener fuerza ejecutiva, es necesario que conste en una escritura pública. ¿Ya? Eso sería. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ok. Entonces, ahora vamos a revisar el PowerPoint. Ya, ¿pueden ver el Power? Sí, ¿Se ve o no? profesor. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Sí, profesor, se ve bien. Bueno, entonces,
Voy a apagar la cámara. Ya. Ahí tenemos el PowerPoint en que más o menos quedamos en la clase pasada, respecto de la escritura pública. Hablamos de que la escritura pública, no sé si dijimos que era un instrumento público. Es decir, siendo un instrumento público, es un documento que es autorizado por el competente funcionario y con las solemnidades que establece la ley, solemnidades que me parece que están en el artículo 403 y siguientes del Código Orgánico de Tribunal, y ahí habían varias solemnidades que ya dijimos la clase pasada, ¿no? Ya las señalamos la clase pasada. Entonces quedamos acá la clase pasada. Quedamos en esto del acta de avenimiento pasada ante tribunal competente, autorizada por un ministro de fe o dos testigos de actuación. A ver, lo primero, vamos al acta de avenimiento. El avenimiento, como ustedes saben, es un método autocompositivo y también un equivalente jurisdiccional. Cuando decimos que el avenimiento es un método autocompositivo, estamos indicando de que el avenimiento es una forma de solucionar conflictos de interés y relevancia jurídica a través del acuerdo de las partes. Sin embargo, este acuerdo tiene ciertas solemnidades, porque el avenimiento está regulado en el Código de Procedimiento Civil, más que regulado quizás está más bien mencionado, por ejemplo, mencionaba este número 3 del 434, y en cierta medida se puede asimilar a la conciliación, aunque son diferentes. ¿Alguien sabe la diferencia que a esta altura ya debían saber de conciliación y avenimiento? Que la conciliación, profesor, es ante el juez como parte del proceso, y el avenimiento puede ser entre las partes, pero es se hace la presentación también al juez. Ya, Profesor, efectivamente, sí, dígame. el avenimiento se hace afuera normalmente, o sea, fuera del área del tribunal, y se presenta en el tribunal, y el tribunal es quien la acepta si es que procede a derecho o si no, no. Ya. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí, No sé si sí. estoy Bueno, equivocada. sí. Profesor, en la conciliación el juez actúa como amigable componedor. Eso es lo que yo más o menos tengo entendido. Ya, sí. ¿Alguien más? Profesor, Sí. la conciliación es un trámite esencial del Bien, juicio también. ordinario. Efectivamente, sí. Alguien me escribe en el chat, a ver, veamos qué dicen. Sí, voy a subir el PowerPoint al Classroom, efectivamente, ya, no se preocupe. Ya, miren. Profesor, Sí, dígame. buenas tardes, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Podría el tribunal, bajo alguna circunstancia, no aprobar un avenimiento o no rechazar los puntos de una conciliación entre las partes? O no rechazar, o rechazar, rechazar. O sea, claro, rechazar. Ya. Ok, primero vamos a lo que es los métodos autocompositivos. Esto lo revisamos para los que estuvieron el primer año conmigo. Los métodos autocompositivos, como ya les dije, son formas de solucionar conflictos de interés y relevancia jurídica y también con efecto cosa juzgada mediante un acuerdo al cual pueden llegar las partes, pero para que exista el método autocompositivo es necesario que la ley específicamente lo regule sus efectos y lo establezca, porque la regla general en nuestro derecho, por lo menos hasta ahora, constitucionalmente, es que los conflictos deben ser resueltos mediante la jurisdicción, mediante el ejercicio de la acción jurisdiccional. Ahora, hay varias formas o varias regulaciones respecto de métodos autocompositivos que también tienen, algunos métodos autocompositivos tienen el nombre de equivalentes jurisdiccionales y se les denomina equivalentes jurisdiccionales porque tienen el mismo efecto de resolver el conflicto y de posibilidad de ejecución que una sentencia judicial, en donde se ejerce jurisdicción a través de un proceso. Bueno, dicho esto, nosotros podríamos dividir los métodos autocompositivos como ustedes saben, en unilaterales y bilaterales. De todos los métodos autocompositivos que hemos venido comentando, son todos métodos autocompositivos bilaterales, es decir, necesitan la voluntad de ambas partes en conflicto.
o en un conflicto eventual. Dentro de los métodos autocompositivos está la transacción, que la transacción la dejamos a un lado porque la transacción es completamente extrajudicial, es decir, no necesita la existencia de un proceso para que ella valga. En cambio, bueno, nos vamos a concentrar ahora en los métodos autocompositivos judiciales, que son uno es extrajudicial y otro judicial, ya lo voy a señalar por qué, en que necesitan resulta ser esencial que exista proceso, porque el proceso y la voluntad del ente jurisdiccional le va a dar valor. La ley le da valor, pero el que le da el valor específico a este acuerdo, tanto conciliación como avenimiento, es una sentencia judicial, o sea, una resolución judicial, principalmente, una resolución judicial. Ahora, la diferencia entre el avenimiento y la conciliación, también para los que estuvieron el primer año conmigo, es bastante sencilla. Al avenimiento siempre se le denomina que es un método autocompositivo extrajudicial. ¿Por qué extrajudicial? Porque efectivamente, como dijeron algunos de sus compañeros, el avenimiento es presentado por las partes al juez de la causa para que el juez lo apruebe. Es decir, fue conversado, discutido y proyectado, podríamos decir, por las partes para que el juez lo apruebe. Ahora bien, en cambio, la conciliación, que tiene una regulación mucho más orgánica, realmente bastante más orgánica que el avenimiento, porque tiene una regulación en el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil, también está mencionada como lo dijo otro de sus compañeros, como un requisito esencial en primera instancia, el llamado conciliación, es decir, la parte procedimental de etapa del proceso civil, mencionaba a propósito del recurso de casación en la forma, en el artículo 768, número 9, en relación con el 795 del Código de Procedimiento Civil. Ahí ustedes lo pueden revisar como un requisito esencial, el llamado conciliación. Bueno, en la conciliación efectivamente el juez tiene un rol más activo, bastante más activo, porque no solo debe aprobar, o sea, más que debe aprobarlo, se presenta ante el juez para su aprobación, sino que el juez tiene una doble labor. Una es el estar obligado a llamar a conciliación en ciertos casos, que establece el 262, y la otra de proponer bases de solución, es decir, de actuar, como dijo también un compañero, como amigable componedor, es decir, promoviendo el acuerdo y dictando algunas de las cláusulas o condiciones que van a poder ser acordadas o no por las partes. Y por último, le da su aprobación. Ahora, una vez que ya hemos revisado esto, debo indicar que tanto el avenimiento como la conciliación son tratados aquí en el número 3. Se entiende también de la misma forma que el avenimiento, que la conciliación también es un título ejecutivo. Ahora, refiriéndome a la pregunta que hizo una de sus compañeras, si era obligatorio que el juez de la causa aprobara una conciliación, bueno, realmente no es obligatorio, no está obligado a aprobar. Yo podría decir que si bien está obligado a aprobar siempre que el acuerdo no transgreda derechos irrenunciables y tampoco transgreda derechos que miren solamente al interés de las partes, aplicando el artículo 12 del Código Civil. Ahí ustedes tienen que tener presente que los jueces, cuando aprueban un avenimiento, una conciliación, siempre tienen como límite ese artículo 12 del Código Civil, es decir, que los derechos, la renuncia no esté prohibida, y por otro lado, que solamente esta renuncia de derechos o otorgamiento de derechos miren en interés de las partes que están renunciando a sus derechos y otorgándole derechos también a la contraria. Entonces esa sería la respuesta. Ahora, podemos ver un caso práctico, que es muy común, o sea, común en el sentido que puede ocurrir. Por ejemplo, un caso de pensión alimenticia donde el deudor de pensión alimenticia,
el demandado por pensión alimenticia otorgue una pensión alimenticia que ascienda a más del 50% de todos sus ingresos. Esa aprobación, o sea, mejor dicho, esa condición o esa propuesta de acuerdo no puede ser aprobada por el juez, porque el juez está limitado por la ley 14.914, la ley sobre abandono de familia y pensión alimenticia, en donde el límite es la mitad de los ingresos del obligado al pago. Entonces, para salvar esta situación, siempre los avenimientos y las conciliaciones rezan, téngase por aprobado en todo lo que no sea contrario a la ley o a derecho. Es más amplio. No sé si le contesté la pregunta. Sí, profesor, muchas Sí. gracias. Ya. Ahora, fíjense que una vez me tocó conocer, me preguntaron sobre una transacción, en este caso, porque las transacciones en materia de familia también tienen la misma fórmula de aprobación que los avenimientos y las conciliaciones, que excedía el 50% de todos los ingresos del demandado. Claro, el demandado no lo sabía en ese momento, entonces la vía para impugnar esto es pedir la nulidad de la aprobación o la nulidad de la cláusula específica de ese avenimiento, conciliación o transacción. Eso sería, y pedir la restitución del exceso. A pesar que hay una norma en el Código Civil que dice que las pensiones que han sido percibidas en exceso, pero de buena fe, no son devueltas. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta hasta ahora? ¿No? Entonces, No, vamos. profesor. ¿No? Ya, entonces vamos a seguir. De mi parte no. Listo, entonces vamos a seguir. Bueno, a ver, el número 3 habla de acta de avenimiento pasada ante tribunal competente autorizado por un ministro feo o testigo de actuación. A ver, aquí está la opinión de por lo menos dos destacados procesalistas, en donde el profesor Mario Mosquera indicaba que bastaba que se agregara el proceso para que estuviera pasada ante tribunal competente, y el señor Juan Colombo decía que tenía que ser aprobada. La postura mayoritaria, la postura que está en vigencia, es que tiene que ser aprobada por el juez este avenimiento o también la conciliación, y esto significa que el juez debe hacer un examen de licitud de los convenios, mejor dicho, de las obligaciones que se pactan en este avenimiento. Y solamente le puede dar aprobación a aquellas obligaciones que estén, no, como ya les dije, que no vayan contra el artículo 12, que no generen objeto ilícito, etc. ¿Ya? Entonces, la aprobación se refiere a que el juez debe aprobarla siempre y cuando no sea contraria al sistema jurídico chileno. ¿Okay? Eso se entiende por pasada ante tribunal competente. ¿Alguna duda, alguna consulta a este respecto? Que creo que ya quedó más o menos claro porque lo expliqué a propósito de lo que dijo la compañera. ¿Pero alguien que quiera agregar algo? ¿No? Sigamos entonces. Ahora, bueno, ustedes saben que la estructura de los juzgados chilenos civiles se estructura fundamentalmente en base a dos funcionarios. Uno que es el magistrado, el juez, quien ejerce jurisdicción, quien decide, quien resuelve los conflictos de interés de relevancia jurídica, y por otro lado, un ministro de fe que actúa dando certeza de lo realizado por el magistrado. Hay un trabajo bien interesante de un jurista español, más que un trabajo, está inmerso en uno de sus escritos, en donde indica que el secretario, como lo conocemos ahora como ministro de fe, comenzó siendo, más que un secretario, comenzó siendo un consejero del juez, porque en la Edad Media algunos jueces no eran letrados, es decir, no conocían derecho. Por eso tenían que hacerse asesorar por un letrado, y este letrado era el secretario.
Claro que actualmente esto ha quedado en desuso y actualmente el secretario ha pasado a tener la función de ser el ministro de fe del tribunal o del juzgado. Y como sabemos han sido desplazados este cargo, el nombre de este cargo, a los tribunales que están reformados y se denominan actualmente ministros de fe. Ahora, claro, esta acta, que es el título ejecutivo, esta materialidad, como ya les he dicho respecto de los títulos ejecutivos, que da el acta levantada tanto del avenimiento como de la conciliación, tiene que ser autorizada, debe ser debe tener un certificado de autenticidad y este certificado lo va a dar el secretario. ¿Ok? Ahora, ¿por qué dice dos testigos de actuación? Habla de dos testigos de actuación porque principalmente se refiere a los juicios arbitrales, sobre todo en los juicios donde hay árbitros de derecho, perdón, árbitros arbitradores, donde muchas veces no funcionan con ministro de fe, sino que funcionan por ellos mismos y por ende, en estos casos, esta acta, si es que hay un avenimiento al respecto, debe ser autorizada por dos testigos. Esa es la razón de esta norma de que puede ser autorizada por ministro de fe o dos testigos de actuación si es que el tribunal no cuenta con ministro de fe. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Nada? Profe, disculpe, Profesor. entonces, según lo que entendí, ¿Ya? para que no sea, o sea, como exceptuando, por ejemplo, el tema de que sea avisado por el tribunal, yo lo puedo utilizar con dos testigos. No. Recuerden que una cosa es la autorización y otra cosa es la certificación. La autorización está dada por este examen de legalidad que hace el juez. Una vez que ya ha hecho el examen de legalidad, dicta la resolución, se levanta el acta, y esto tiene que ser certificado, es decir, que esa acta corresponde a lo realmente actuado, ¿ya? Y eso es certificado por el ministro de fe o por el secretario. Y en el caso que el tribunal no conste, no tenga un ministro de fe, hay que pedirle a dos testigos que certifiquen que esa fue el acta que corresponde a la audiencia en donde se llegó a ese avenimiento o a esa conciliación. ¿Y esos testigos quién los propone? Bueno, en este caso debía el mismo, por ejemplo, juez arbitrador, debiera proponer a estos testigos. Ya, profe, ahora me queda claro, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien más? ¿No? Ya. Miren, ahora vamos a ver algo bien interesante, que es el número 4, que se refiere a los instrumentos privados. Acá está. Instrumentos privados. Bueno, el instrumento privado es un documento privado reconocido o mandado a tener por reconocido, ya sea mediante una gestión preparatoria, y también estos llamados títulos de crédito de dinero. ¿Ya? A ver, cuando nos referimos a los instrumentos privados, nos estamos refiriendo a instrumentos, es decir, a instrumentos escritos, es decir, documentos, a materializaciones en donde se contiene aspectos de la realidad por escrito. A eso nos referimos con instrumentos y específicamente con documentos. Ahora, ¿por qué son privados? Porque no son emitidos ni autorizados por un ministro de fe, por una parte. Por otra parte, tampoco tiene solemnidad establecida en la ley. La única solemnidad que nosotros podríamos indicar del instrumento privado es que esté por escrito y esté firmado. Por escrito y firmado. Eso es lo importante en los instrumentos privados, que esté por escrito y firmado, donde un rasgo trascendente es la firma. Lo que reconoce, lo que establece o lo que le da la esencia a este número 4
es la firma. Este número 4 del 434, como instrumento privado, la firma. Si un instrumento privado no está firmado, no va a ser título ejecutivo. ¿Queda claro? Sí. Ya, listo. Vamos, entonces. El instrumento privado es un título ejecutivo, pero no es perfecto. ¿Qué significa esto? Significa que para perfeccionarse y poder iniciar una ejecución, debe previamente ser o ser perfeccionado a través de una gestión preparatoria. Que las gestiones preparatorias son realmente medidas prejudiciales, que son las medidas prejudiciales preparatorias, ¿ok? Son medidas que no son contenciosas. Entonces, vamos a lo normal, vamos al instrumento privado esencialmente, lo normal. El instrumento privado normal, por esencia, por antonomasia, es un instrumento, es un documento escrito que contiene la firma de la persona que se está obligando. Ahora, ¿qué importancia tiene este documento? Este documento debe contener una obligación, primero una obligación indubitada, es decir, debe contener una redacción que dé cuenta de una obligación que no vaya a ser negada, por una parte. También debe ser actualmente exigible, bueno, la acción no debe estar prescrita, y debe ser líquida o liquidable. Y debe contener la firma de la persona que se está obligando. Ahora, respecto de este instrumento privado, que a usted se le puede ocurrir cualquier cosa. No sé, si ustedes están con unos amigos, un papel donde diga, no sé, le debo a tal persona y pagaré en tal fecha tal cantidad de dinero, por ejemplo, y firmado. Eso podría ser un título ejecutivo. Un instrumento privado que no es perfecto. Por lo tanto, para que se logre la perfección, es necesario que pase por una gestión preparatoria. En este caso, el instrumento privado, para ser perfecto, debe realizársele la gestión preparatoria que se llama reconocimiento de firma. Reconocimiento de firma. Ahora, en estos casos también se realizan dos gestiones paralelamente y conjuntamente, que es el reconocimiento de firma y la confesión de deuda. ¿Ok? Que es el siguiente paso, la confesión de deuda. Después vamos a revisar que en la confesión de deuda es necesario que esté basada esta confesión de deuda en un documento escrito cuando revisemos la normativa del artículo 435. ¿Alguna duda hasta ahora? Hasta ahora, profesor, no, ninguna. ¿En serio? No, No, ninguna. No, o sea, no, yo por lo menos ¿Sí? no, porque está Ya. súper claro y Ya. estoy leyendo además lo que usted envió. ¿Qué envié? Profesor, Ah, el apunte, sí. Dígame. una consulta, a lo mejor estoy equivocado, pero Ya. el instrumento, el documento privado, Ya. al pasar por este reconocimiento de firma, se transformaría en instrumento público. No se transforma en instrumento público. ¿Qué? ¿Sigue siendo privado? Sigue siendo privado. Sigue siendo privado. Ya. A ver, en procesal 3, en el procedimiento ordinario, revisamos, creo que cuando se revisan los instrumentos, uno, bueno, lo agrupa en instrumentos privados e instrumentos públicos. Y uno dice, mira, al medio hay ciertos instrumentos que tienen podríamos decir que un ministro de fe hace algo respecto a esos instrumentos, pero no se convierten en instrumentos públicos por ello. Por ejemplo, los instrumentos protocolizados, que son aquellos que son instrumentos privados, pero que son agregados a un registro público del notario que se denomina protocolo, pero siguen siendo instrumentos privados, no son instrumentos públicos. Por ejemplo, lo más común es un instrumento privado con la firma autorizada ante notario. Eso también es un instrumento
es un instrumento privado. ¿Ya? Miren, yo pensé que me iban a consultar más cosas porque es muy común que ocurra lo siguiente. Es muy común que un amigo le preste dinero a otro, bueno, después ya no sean tan amigos, pero le preste el dinero, y para asegurarse el amigo vaya a una notaría, le dice, ya te presto el dinero, pero tú haz una declaración en la notaría, una declaración unilateral en donde tú dices que me debes dinero. Bueno, tengo que decirles que esa declaración que se hace en la notaría, que te pasé tanta plata, etcétera, y que me la va a pagar, generalmente reconoce una deuda. No es suficiente para, muchas veces no es suficiente para iniciar un juicio ejecutivo. Otras veces sí, cuando está completa, cuando está la cantidad de dinero, cuando aparece el tiempo en que le va a pagar, etcétera. Y en ese caso, aunque tenga la firma autorizada ante notario, hay que hacer la gestión preparatoria previa para que podamos iniciar una ejecución, ¿no? Entonces, cuando llegan con esos documentos, de todas formas hay que iniciar, para iniciar un juicio ejecutivo, porque no se paga, hay que previamente hacer una gestión preparatoria. ¿Sí? Algunos incluso llegan con documentos que no están autorizados por nadie, están en una hoja de cuaderno, una hoja en blanco, etc. Creen que así bueno, algunos creen que así se aseguran que les vayan a pagar, y no siempre es así, porque como no son redactadas en un lenguaje claro, muchas veces hay que hacer el juicio declarativo previamente. Ya. Profesor, ¿Sí? o sea, independiente de el perfeccionamiento del documento privado como requisito, sí, sí o sí, tiene que estar en la gestión preparatoria para el inicio de la ejecución. Claro, es necesario, siempre la gestión preparatoria. Miren, a ver, vamos a hablar de la gestión preparatoria. A ver, entonces, cuando ustedes tienen un instrumento privado, el instrumento privado debe contener todos los requisitos de una ejecución, es decir, deben contener una obligación indubitada, donde aparezca redactado que se debe tanto dinero, debe ser actualmente exigible, que te lo voy a pagar ahora, o a la vista, o te lo voy a pagar en tal plazo. Entonces en ese plazo uno puede hacer gestión preparatoria, o tal día. Debe ser líquido, liquidable, ya sabemos a qué se refiere eso, es decir, contener una cantidad determinada de dinero que se debe, y ese documento debe estar firmado. Si ustedes tienen todo eso, incluso aunque lo tuvieran firmado ante notario, ¿qué es lo que deben hacer? Por ejemplo, estos son los casos en que le llegan estos documentos a un abogado. Entonces, ¿qué va a hacer un abogado? ¿Qué va a decir? ¿O qué va a hacer? Bueno, un abogado lo que va a hacer, o lo que les va a decir, es que esto es un título ejecutivo, y ustedes deben hacer la gestión preparatoria de reconocimiento de deuda, conjuntamente con, perdón, de confesión de deuda, conjuntamente con el reconocimiento de deuda. Eso es una gestión voluntaria que se realiza bajo el apercibimiento del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil. Eso significa lo que ya vamos a decir después cuando empecemos a revisar la gestión preparatoria, que va a ser ahora. Entonces usted hace una solicitud al tribunal, y el tribunal, ¿cómo va a proveer? El tribunal va a proveer lo siguiente: venga venga el citado o venga el deudor a confesar deuda y a ratificar y a reconocer su firma al 5º día de la última notificación. Eso era antes, actualmente están fijando una fecha determinada de audiencia para que venga a realizar esta confesión de la deuda y este reconocimiento de la firma en este documento. Ahora, ¿qué puede pasar? Pueden pasar varias cosas. Lo primero que puede pasar, y lo más común, es que la persona no vaya. Si no está asesorada, no va a ir. Pero como fue hecha esta gestión con el apercibimiento del artículo 435, esto significa de que si la persona llamada no va, se va a entender por confesada la deuda y por reconocida la firma. ¿Ok? Esa es la primera situación. No va al llamado. Segunda situación. La persona va, pero niega la deuda, pero reconoce su firma. En este caso, se va a perfeccionar el título y se va a tener por preparada la vía ejecutiva. Porque lo importante en el instrumento privado es la firma. La firma es
digamos, podríamos decir que es una de las únicas, una de las pocas solemnidades, porque la primera solemnidad es que esté por escrito, pero una vez que esté por escrito es necesaria la firma en el instrumento, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, negada la deuda, pero reconocida la firma, queda configurada y preparada la vía ejecutiva. ¿Alguien levantó la mano? Natalia. Profesor, buenas tardes. Natalia Buenas Núñez por tardes. acá. Sí. Si usted dice que si reconoce la deuda, No, al revés. estaría... Desconoce la No, al deuda. revés. Sí, desconoce la deuda, pero ¿Ya? pero reconoce su firma, se tiene por preparada la vía. Ya. Y si es al revés, si él dice, la verdad de las cosas, esa no es mi firma. Yo le debo, pero yo no firmé este documento. Ahí se entiende por confesar la deuda. Ya, pero entendí yo que usted había dicho que lo principal era la firma. Claro, sí, pero fíjense que... Entonces se me confunde sí, ahí. está muy bien, está bien. Lo que pasa es que estas gestiones, para evitar esto que está diciendo usted, se hacen en paralelo. Cuando uno tiene un documento de una persona que le debe y que está firmado, uno también lo cita a confesar la deuda. Entonces, si niega la firma, pero reconoce la deuda, está por preparada la vía ejecutiva por la confesión. Ahora lo entendí, profesor. Que el número, el que continúa, que el número 5 al 434, la confesión. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, profesor. Disculpe que le moleste, profesor. Dígame. Tengo una duda. Raúl Lorca, estoy sin cámara, lamentablemente voy manejando. No se preocupe. Pero estaba escuchando la materia. ¿Esto de alguna forma implica que estamos hablando de un tipo de obligación natural? El hecho de tener que preparar una gestión como para que sea el día de mañana poder reclamar ante los tribunales, previamente como una especie de obligación natural. No, fíjese que no es natural porque no son de las obligaciones que están prescritas, ni tampoco son de aquellas que generan solamente excepción, como esta del juego. Es un título ejecutivo que debe ser perfeccionado. Ya. No es natural. Ya, es que, muchas gracias, porque ahí tenía la duda. Ya. Muchas gracias, profesor. Bueno, sigamos viendo qué pasa. Porque lo primero es que no vaya. Si no va, se entiende por confesar la deuda y por ratificar la firma, por lo tanto, preparar la vía ejecutiva por la cantidad que aparezca en el escrito. Segundo, si va y niega la deuda, pero reconoce la firma, también por confesada, también por reconocida la firma en este caso y por configurado el título ejecutivo. Si niega la firma, pero confiesa la deuda, obviamente está configurado por la confesión judicial, por la confesión de la deuda, en este caso. Puede pasar otra cosa también. Puede pasar que la situación más negativa, que es que niegue la deuda y niegue la firma. Si niega la deuda y niega la firma, se acabó. No es posible seguir adelante. Lo único que les va a quedar es continuar por la vía declarativa, es decir, por la vía de un juicio en donde se reconozca esa deuda, es decir, un juicio de lato conocimiento. También puede pasar que vaya el día y la hora y confiese la deuda, bueno, en este caso tendría que negar la firma y confesar la deuda por una cantidad más pequeña. En este caso, se va a dar por reconocida esta deuda por la cantidad pequeña que se reconozca y configurado el título ejecutivo por esa cantidad menor, por la confesión. ¿Ya? Otra cosa más que tengo que decirle. Los juzgados, los tribunales, han indicado que como esto es una gestión voluntaria, donde no se ejerce jurisdicción, sino más que nada hay una suerte de ejercicio de una potestad administrativa que está radicada en este caso en los juzgados, como también podría estar radicada en un notario o podría estar radicada en un oficial del registro civil, se entiende que la hora de la audiencia es meramente referencial. Por lo tanto, la persona citada, este deudor, podría concurrir en cualquier momento del día y negar su firma y negar la deuda.
siempre y cuando no exista una resolución anteriormente que, por ejemplo, indique que no ha concurrido y se tiene por reconocida la firma y por confesada la deuda. Eso es muy importante. Cuando uno citaba a gente, uno le pedía al funcionario que por favor certificara que no había venido, para no encontrarse con sorpresas con posterioridad. ¿Ok? Profesor, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta, por favor? pero si yo estamos en clase, no me digan. Pregúntenos, Profesor, pregunten. tengo una duda, sí. ¿Sí? Por ejemplo, si efectivamente una persona firmó el documento, pero ¿Ya? a la hora de la audiencia lo niega, Niega la firma, ¿eso ¿ya? podría dar pie para que se inicie en contra de él una querella penal, Ya, mire. alguna acción penal? Mire. La respuesta es compleja. Es compleja porque yo le podría contestar que no, porque realmente no. Realmente usted sabe que en materia penal hay un principio que dice que no hay falso testimonio en juicio propio, que solamente que uno no está obligado a decir la verdad en un juicio, por lo tanto a uno no se le puede castigar por mentir, cuando es parte, cuando es testigo o tercero no, pero cuando es parte no existe el perjurio y el falso testimonio en causa propia. Eso es evidente, salvo excepciones. Hay dos excepciones y una de esas las vamos a tratar en un ratito más, pero por regla general, no. Ahora bien, me ha tocado participar en algunos casos penales, en un caso penal, en donde por una confesión, por una confesión, y agregando otros elementos más, en el sistema antiguo, dos personas fueron procesadas por estafa. Porque claro, la confesión, esta confesión de deuda, fue aparejada con otras cosas más. Entonces se formó un caso penal que al final no tuvo sentencia porque se llegó a un arreglo, entonces no tenemos jurisprudencia al respecto. Yo creo que ese juicio se iba a ganar porque realmente yo creo que no había delito, pero fueron procesados. ¿Ya? Entonces esa sería mi respuesta. Por regla general, en causa propia, no hay falso testimonio. Profesor, una consulta. ¿Sí? Hola, Jennifer. Sí. ¿Se podría solicitar una pericia caligráfica en caso de que no confesara la deuda? Ya, bien interesante su pregunta, porque uno tendería a pensar de que si niegan la firma, uno como incidente podría plantear el reconocimiento mediante un perito. Sin embargo, como estamos frente a una gestión preparatoria, en las gestiones preparatorias también rige el principio de legalidad, y en este caso, en las gestiones preparatorias solamente se puede hacer lo que la ley permite hacer y nada más. Es decir, si fracasa la gestión preparatoria, ya con posterioridad para usted acreditar que es la firma de la persona y que se obligó, tiene el juicio declarativo. O sea, tiene que concurrir, tiene que ir al juicio declarativo, con los peritos, con todo, con los testigos, con todo. ¿Sí? ¿Le Profesor, contesté? ¿Pregunta? profesor, consulta a nivel de estrategia así procesal. En la misma situación que usted nos planteó, de que la persona no confiesa la firma, dice que no debe dinero, pero de forma paralela uno puede ya poder interponer una medida precautoria por la 295 para poder tener asegurada por último una sentencia más allá bonita, poder recuperar algo de dinero en ese caso. O sea, bueno, yo les puedo decir que en el pedir no hay engaño, pero para que usted pueda fundamentar una medida precautoria, y me imagino que prejudicial, es bastante complejo, porque usted tiene que acreditar, ya sabe todo lo que tiene que acreditar. Tiene que acreditar el humo de buen derecho, el peligro en la demora, y obviamente tiene que rendir caución por la contracautela. Entonces son aspectos bien interesantes. Yo creo que es difícil que le den una medida precautoria prejudicial con un documento que puede significar cualquier cosa.
Es difícil. Ya, como estrategia no sirve, vale, profe. No, pues, como sea, como estrategia, lo que habría que hacer es un juicio ordinario y a mitad del juicio ordinario, quizá ya cuando ha rendido toda la prueba, pedir una medida precautoria. Si es que, no sé, pues, puede convencer al juez, ¿no? Una medida precautoria judicial. Ah, ya. ¿Mm? Vale, profe, gracias. Claro, claro. Bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de revisar la redacción del 435 del código. ¿Cómo quedó la redacción? ¿Ya? Así que vamos a ver si les comparto la pantalla. Vamos a ver. A ver. Estamos. Vamos a tratar. Natalia Núñez, ya le contesté, ¿no es cierto? Para bajar la mano. Sí, profesor. Ya, ok. Ah, perdón, no bajó la mano. No, Disculpe. pero yo tendría que bajarla, no se preocupe. Ya, entonces vamos a ver si es que... Ya, vamos a ver. No. Vamos a ver al tiro. Ustedes tienen, me imagino, están viendo el material que les mandé. El material del juicio ejecutivo. ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya. También. Entonces vamos a pedir que lea uno de ustedes. Ahí está. Ahí está la nueva redacción del artículo 435. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el 434, número 4, el instrumento privado, y número 5, la confesión judicial. Estas dos gestiones se hacen paralelamente, conjuntamente. Entonces, ¿quién puede leer el artículo 435? Nadie. Yo, profesor. A ver, lea y vaya parando por inciso, ¿ya? Lea primero 435, inciso primero. Ya, artículo 435, inciso primero. Si, en caso de no tener el acreedor título ejecutivo, quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda, podrá pedir que se cite al deudor a una audiencia dentro de 5º día contado desde la fecha de la última notificación con el fin de que practique estas diligencias. Ya, es decir, bueno, eso no fue modificado. Si no tengo título perfecto, puedo citar a confesar deuda o a reconocer firma. Dentro del 5º día, pero actualmente se deja una audiencia determinada por el asunto de la presencialidad, que ya no hay presencialidad. A pesar que parece que va a haber presencialidad, parece que ya los juzgados están ya actuando, citando audiencias presenciales, por lo menos los penales. A ver, lea el inciso segundo. La obligación deberá consistir en una cantidad de dinero líquida o liquidable, mediante una simple operación aritmética, encontrándose vencida, ser actualmente exigible y constar en un antecedente escrito. A su vez, la acción no podrá estar prescrita. Esto es muy interesante. Si ustedes lo revisan en el apunte, es una de las reformas que fue introducida, como pueden ver ahí, por la ley 21.394, en el artículo 3, número 16, publicado esto en el Diario Oficial el 30 de noviembre del 2021, es decir, el año pasado, recién, tiene muy poco tiempo de vigencia. Ahora, esto era una práctica que ya los juzgados civiles venían realizando. ¿Qué práctica? Que no era imposible citar a confesar deuda a alguna persona si es que no existiera un antecedente escrito de esa deuda. Esto es para no caer en abusos, porque había gente que citaba y contaba con que no fuera a la persona y estaba por confesar la deuda, etcétera, o podían haber problemas con el receptor, bueno, no sé, que entregara mal la cédula, o bueno, cosas que podían producirse.
Entonces, frente a esto, se modificó el Código de Procedimiento Civil y actualmente para citar a confesar a alguien hay que tener un antecedente escrito. ¿Como cuál? Un documento, por ejemplo, un documento que no esté firmado. No sé, otro antecedente escrito, no sé, una carta, por ejemplo. Eso podría ser una carta, aunque no esté firmada. Bueno, las cartas ahora ya no, poco, ya nadie escribe cartas. Un correo electrónico podría ser. Y se agrega que en ese documento, en donde va a estar materializada esta obligación, tenga que tener todos los requisitos de una obligación ejecutiva, como ya ustedes lo han podido ver, y también como le he dicho en clase, ¿no? Y después sigue con el inciso tercero. El juez de oficio no dará curso a la solicitud cuando no concurran los requisitos previstos en el inciso segundo. ¿Se dan cuenta? Es decir, se rechaza. Es decir, ya no puedo citar a nadie sin tener al menos un antecedente escrito con ese tipo de obligación, con esas características de la obligación. Y por último, si el citado no comparece a la audiencia sin razón que lo justifique o solo da respuestas evasivas, se dará por reconocida la firma o por confesada la deuda. ya. Es decir, uno podría justificar que estuvo con licencia médica, podría justificar que ese día tuvo un accidente de tránsito, etc. Bueno, me faltó esto de las respuestas evasivas, pero lo evasivo se entiende que es algo que no se está contestando. No se está contestando lo que se pregunta, por eso es evasivo. ¿Y el 436? ¿Puede leer el 436? ¿Yo misma, profesor? Sí, por favor. Ya. Artículo 436. Reconocida la firma, quedará preparada la ejecución aunque se niegue la deuda. Ya. Como podrían decir por ahí, más claro, echarle agua. Recuerden. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta? pero por supuesto. Usted dice que tiene que contar con un antecedente por escrito aunque no tenga la firma. Justamente, ¿Qué validez para la entonces confesión, ¿sí? aunque no tenga la firma, pero si va a pedir el reconocimiento de la firma, tiene que estar firmado. Claro, pero a eso quería llegar, que por ejemplo ya para la confesión, en ese caso bastaría con que la contraparte no reconociera solamente la deuda, porque con eso ya estaría abajo la acción, no entiendo, ¿no? Justamente. Porque si no hay una firma de por medio no tendría ninguna validez. Justamente. No, bueno, no es que no tenga no tenga validez, el hecho de que si no va, si da respuesta evasiva, Claro, se entiende claro, preparada. sí, ahí ya lo va por, claro, ahí se da por reconocida, ya. Claro, Okay, hay que ir, hay que ir. Ya, porque muchas veces puede ser que haya una deuda, pero puede haber sido pagada, o puede haber sido pagada completamente, o puede haber sido pagada en parte. Entonces, no siempre que se niega la deuda significa que se está actuando de manera deshonesta, o pueden haber pasado muchas cosas, puede haber sido que, claro, si yo te debía, pero tú no me pagaste esto. Entonces, pueden haber muchas situaciones que pueden significar que es mejor ir a un juicio declarativo para que se aclare todo. Bueno, ya, profe, eso es lo que quería mostrarles respecto de esto, ¿ah? Porque aquí está introducida la reforma al Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Entonces, déjame compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla y vamos a hacer un alto, ¿ya? Vamos a hacer un alto entonces, y vamos a continuar un cuarto para las 9, ¿les parece? Ok, profesor. Ya, un cuarto para las 9. Entonces, Vale, profesor. Sí, profesor. Un cuarto para las 9, ya nos vemos, chao. Gracias, profesor. Yo, profe, nos vemos. Bueno, entonces continuamos con la clase. Vamos a compartir la PPT. Que habíamos quedado en, bueno, en los instrumentos privados, pero hay cierto tipo de instrumentos privados que son las letras de cambio, pagarés y cheques. Uno que está en la ley 18.092, la letra de cambio y el pagaré, y los cheques en decreto con fuerza de ley 707. Esa ley la pueden encontrar en el apéndice del Código de Comercio o en la página del Congreso Nacional, de la Biblioteca del Congreso.
estos especiales tipos de instrumentos privados se denominan títulos de crédito de dinero o títulos representativos de dinero, ¿ya? A ver, y aquí tenemos, bueno, aquí tenemos lo que habíamos ya conversado acerca de la gestión preparatoria, de confesión de deuda y de reconocimiento de firma. Y ahí están las situaciones que se pueden dar y que ya las revisamos con anterioridad. Ahora pasemos a los títulos de crédito de dinero como título ejecutivo. Entonces, se trata de una excepción a la regla que los títulos ejecutivos, instrumentos privados, necesitan un reconocimiento judicial o una gestión preparatoria. Bueno, resulta que, por regla general, también estos títulos de crédito de dinero, representativos de dinero, también necesitan un reconocimiento judicial, una gestión preparatoria, previa. Esa es la regla general. Sin embargo, existen excepciones para estos títulos representativos de dinero. Y las excepciones son las siguientes. Es decir, cuando estos títulos de crédito de dinero son perfectos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, les había mencionado que lo importante en los instrumentos privados como títulos ejecutivos era la firma? ¿Se acuerdan eso de la firma? ¿Sí o no? Sí, ¿Se profesor. acuerdan o no? Sí, ya, miren. Entonces, estos títulos de crédito de dinero, cuando la firma está abonada por un ministro de fe, principalmente por un notario, son títulos ejecutivos perfectos. Ahí está. ¿Queda claro entonces cuando son títulos ejecutivos perfectos? ¿Sí o no? Cuando la firma es Abonada por un ministro de fe. Por ejemplo, me imagino que ustedes van a, cuando se endeudan con la universidad, firman un pagaré. O más de alguna vez, ustedes, no sé, pueden sacar una cuenta corriente, una tarjeta de crédito. Entonces, la forma que tiene el banco de cobrarles a ustedes es mediante la suscripción de un pagaré con instrucciones. Entonces, ese pagaré es firmado ante notario. ¿Para qué? Para que sea un título ejecutivo perfecto. Lo mismo con un cheque, lo mismo con una letra de cambio. ¿Puedo hacer una consulta? Pero claro, consulte. Sí, ¿esto siempre relacionado con dinero nacional, con pesos? ¿O puede ser con dólares también? Bueno, realmente, fíjese que esto de los dólares podría estar establecido en un pagaré, claro, en un pagaré con dólares, pero se supone que le van a pagar en pesos. Se supone que el dólar es como una medida a veces de reajuste. Ya, sí, es viable entonces que pueda ser moneda extranjera. Claro, porque son títulos representativos de dinero, entonces al final son pagados en pesos, pero generalmente va a indicar el valor equivalente en pesos de los dólares. Muchas gracias, profesor. Profesor, Sí. una consulta. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de las tiendas de retail o de las cajas de compensación que incorporan dentro de un documento que es tipo contrato esta figura del pagaré al reverso? Efectivamente. Y en ese caso, por ejemplo, dentro de lo que yo estaba viendo ahora, ya usted dice, ahí en la misma PPT dice, respecto a la aceptante de letra de cambio, ya que no haya puesto entonces contra la firma, y en el otro caso que sea letra de cambio, pagaré o cheque, cuando haya sido firme, autorizante notario. Por ejemplo, Falabella lo que hace es firmar este tipo de contrato que incluye como un pagaré, donde a veces ni siquiera viene incluida como la fecha de cuando se firmó, como que el pagaré estuviera casi como en blanco, y después se activa desde X fecha en adelante. Entonces, ¿cómo toma la validez en ese caso el documento? Mire, en este caso hay dos formas de hacerlo. La primera es que efectivamente usted firme un pagaré en blanco. ¿Ok? En blanco. Pero usted conjuntamente con el pagaré, usted firma un mandato.
un mandato para que el representante de la casa comercial llene ese pagaré con lo que usted debe. Esa es la fórmula. Ya, y ahí, y en ese caso, por ejemplo, se perfecciona el documento, por decirlo de alguna manera, por el hecho de que incluya toda esta formalidad del pagaré dentro del documento con el mandato. Claro, porque la persona que va a firmar, la persona que va a firmar seguramente le van a autorizar la firma, un notario. Incluso esto ocurre, incluso aunque el notario a veces no esté presente. A eso iba mi duda, hay un porque, por ejemplo, representante usted del firma en notario. la tienda. A veces hay un representante del notario. Debiera haber. Pero no me consta. Ya. Pero ya. debiera haber un Sí, representante del notario. Sí, porque por ejemplo en la caja de compensación cuando usted gira, no sé, un crédito, por ejemplo, usted firma, digamos, este tipo de contrato, pagaré, por decirlo de alguna manera, y ya pues queda el documento ahí, pero resulta que después a futuro, cuando no se hace efectivo el pago, ellos inician, claro, el proceso de reclamación del pagaré por vía ejecutiva. Y ahí es donde me surgió la duda, porque por ejemplo ellos en ese minuto, ellos legalizan eso ante notario. Justamente. Ah, ya, profe, ahí me queda más claro. Ahora, yo sé que todos ustedes están pensando que, ¿y si hay un abuso de esto? ¿Cómo me defiendo? Al respecto hay un delito. Hay un delito que se llama abuso de firma en blanco. Es decir, cuando llenan un pagaré o cualquier documento donde hay un mandato, pero de manera abusiva. Eso es delito. La señorita Natalia levantó la mano, dígame. Profesor, pero no habría delito en el sentido de que si yo estoy firmando un mandato donde le otorgo las facultades a la entidad para que firme los representantes en nombre del deudor el pagaré, ¿Ya? Y después luego lo llevan a notario, que eso pasa en la práctica, en todos lados. Sí. El notario, ¿cómo? O sea, el notario simplemente ve la fotocopia del carnet de uno que queda allá y supone, entre comillas, da fe que es la persona que firmó. ¿Qué credibilidad da eso? Bueno, porque se supone que ante notario uno tiene que estar presente. Justamente, ante el notario. La credibilidad del notario, pues sí, depende cómo firme cómo autorice la firma el notario. ¿Firmo ante mí o autorizo firma? Depende que diga el certificado, porque si se autorizo firma, significa que tuvo a la vista un documento que contiene, un documento oficial que contiene su firma. Y dijo autorizo firma. Diferente es cuando usted va a una notaría y dice firmó ante mí, autorizo firma. Autorizo la firma y firmó ante mí, que es diferente. Ya, profesor. Gracias. Entonces, lo importante, siempre los instrumentos privados, especialmente respecto a estos instrumentos privados, los títulos de crédito de dinero, lo importante es que la firma esté autorizada, certificada, ratificada ante un ministro de fe. Si ese es el caso, estos títulos de crédito de dinero, esta especie de instrumentos privados, nacen como perfectos y no es necesario respecto de ellos hacer gestión preparatoria alguna. ¿Sí? Ya. Ok. Pero ocurre que en la mayoría de los casos, bueno, la mayoría de los casos que no es el retail ni los bancos, la firma no está autorizada, la firma del suscriptor o del obligado al pago no está autorizada. Esto es muy común tratándose los cheques. En los cheques la firma no está autorizada generalmente, casi nunca autoriza uno una firma. Entonces, en estos casos, en el caso de los pagarés y las letras que, no sé, firman los comerciantes, no los grandes comerciantes, en estos casos es necesario que se realice una gestión preparatoria previa. Y esta gestión preparatoria previa se denomina notificación judicial del protesto. La gestión de notificación judicial del protesto. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre que estos instrumentos representativos de dinero, si es que no son pagados en el momento en que se indica,
Por ejemplo, el cheque es pagadero a la vista. Una letra puede tener fecha o puede no tener fecha, y ahí en ese caso son pagaderos a la vista, igual que los pagarés que pueden tener fecha o pueden tener cuotas o pueden no tener fecha, y en ese caso son pagaderos a la vista. Bueno, en estos casos es necesario, primero que nada, protestarlos. Entonces, como ustedes han de saber, la letra de cambio y el pagaré se protesta ¿ante quién se protesta la letra de cambio y el pagaré? A nadie le han protestado una letra, ni un pagaré, al parecer. ¿Ante el notario? Efectivamente, es un procedimiento administrativo que se hace ante un notario. ¿Y saben que alguien trabaja en una notaría o trabajó en una notaría, ha tenido acceso a una notaría? ¿Cómo se hace esto? ¿No? ¿Y alguna vez le han protestado algo? Miren, en el caso del pagaré y de la letra de cambio, es el notario el que protesta. ¿Y qué hace uno? Uno lleva la letra de cambio, lleva el pagaré a la notaría, y el notario lo que hace es cita al deudor, lo cita a su presencia. Entonces pueden pasar dos cosas. O que el obligado al pago vaya a la notaría a recuperar la letra o el pagaré, o no vaya. Si no va en un plazo que va a fijar el notario, bueno, en ese caso el notario va a protestar el documento y queda en condiciones de realizar la gestión preparatoria de notificación judicial del protesto. ¿Ok? También puede pasar que el obligado al pago vaya a la notaría y, bueno, si uno va a la notaría generalmente va a pagar el documento. Entonces paga el documento, los intereses, los reajustes y lo que le cobre el notario por hacer toda esta gestión. Y recupera la letra. Y el dinero tiene que entregárselo al acreedor, el notario. Cosa que ocurre muy poco, pero ocurre. Bueno, y por último puede pasar lo siguiente. Puede pasar que es más difícil que pase, que vaya el obligado al pago a la notaría y le diga al notario, sabe, no tengo para pagar. Que vaya a dar una explicación. En ese caso, el notario que va a hacer va a notificar el protesto de manera personal al deudor. Y en estos casos, pongan atención, la letra de cambio y el pagaré son títulos ejecutivos perfectos porque el pagaré y la letra de cambio o la letra de cambio fue protestada personalmente. ¿Sí? Esa es la otra forma en que la letra de cambio y el pagaré sea un título ejecutivo perfecto. Cuando el protesto se ha hecho de manera personal. ¿Sí? Profesor, ¿y una Sí. vez notificado ya se perfecciona? Claro, está perfecto. Porque fue protestado ante el notario. Ya, profesor. Perfecto. Ya. Bueno, si imaginémonos que tengamos solamente protestado y no personalmente una letra de cambio y un pagaré, lo que tenemos que hacer es promover una gestión preparatoria a la vía ejecutiva que se denomina notificación judicial del protesto, en el cual el dueño de este, o mejor dicho, el obligado al pago de este pagaré y esta letra de cambio va a ser notificado de ello y va a tener un plazo para oponer una tacha de falsedad a su firma dentro del tercero día. Si no dice nada dentro del tercero día, se entiende perfeccionado el título ejecutivo. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿qué pasa si opone tacha de falsedad? Justamente quería que me preguntaran eso. Eso mismo iba a preguntar yo, pero Sí. me ganó la Jenny. Justamente. Claro, uno podría pensar que se podría oponer tacha de falsedad. Claro, se puede oponer tacha de falsedad y en ese caso la gestión preparatoria va a fracasar y vamos a tener que ir por la vía declarativa. Pero aquí hay una excepción a este principio que en causa propia no hay perjuro, es decir, no hay falso testimonio en causa propia. En este caso,
hay un delito especial en la ley 18.092 que establece que si usted niega su firma en un pagaré o en un pagaré o en una letra o en un cheque incluso, en estos casos comete un delito especial, ¿m? Y de falsedad. Entonces ahí sí que comete el delito especial, pero obviamente para eso hay que iniciar una investigación con el Ministerio Público, y ahí el Ministerio Público pedirá, por ejemplo, en el caso del cheque, pedirá las fichas al banco respecto a las firmas, puede pedir, no sé, podrá pedir también los registros de las firmas en el registro civil, con los carnets de identidad, etcétera. Podría también cotejarla con muestras caligráficas que se le tomen al imputado, etcétera. Entonces, ahí se meten en un problema bastante grande si es que niega su firma en una gestión preparatoria, ya sea de un pagaré, de un cheque o una letra de cambio. ¿Ya? Profesor, yo tengo otra duda. A ver. Estas gestiones igual se tienen que notificar, o sea, perdón, se tienen que certificar que digamos, el solicitado no compareció. O sea, que no puso tache de falsedad. Claro que Dentro no del tercero puso día. tacha. Efectivamente. Si ustedes Se revisan, tiene que certificar. claro, si ustedes revisan el material que Ujú. está en la página web, el cuaderno de ejecutivo o principal, ahí aparece, lo revisémoslo al tiro. A ver, revisemos porque esa gestión comenzó perdón, ese juicio ejecutivo comenzó por una gestión, pues. Juicio preparatorio. Claro, justamente, entonces vamos a revisarlo, a ver. Vamos a revisar. Y una vez que se certifica, se transforma en un juicio ejecutivo. Se da la posibilidad que el título esté perfecto. Y ahí puedo empezar la ejecución. Ya, esa era la duda principal, si era requisito la certificación. Sí, es requisito. Claro, Ya, porque hay profe. que saber si es que hay un documento, bueno, lo típico. A ver, vamos a revisar esto. Gracias. De nada. A ver, acá está. Ahí está, ¿o no? ¿Pueden ver donde dice gestión preparatoria? Sí, se ve, profesor. Ya, ahí tienen uno. Ahí tienen un, bueno, antiguo, eso sí, pero ahí tienen una gestión, empezó por gestión preparatoria. Entonces ahí está el cheque, si ustedes se dan cuenta. Ahí está, copia el cheque. Ahí está porque siempre antes se presentaban los documentos antes del escrito. Entonces primero estaban los documentos, después el escrito. Entonces ahí tenemos en lo principal, notificación de protesto de cheque, es decir, la gestión preparatoria. Acredita personería, acompaña documentos en forma legal y custodia, patrocinio de poder. ¿Ya? Entonces, la resolución a lo principal, notifíquese. Al primero y tercero otro sí, téngase presente, acompañar a la personería con citación. Al segundo, acompañado con citación a custodia, las custodias. Y aquí está la notificación. Notificaron un cheque, así que no lo pueden notificar por cédula, ¿no? La ley le permite notificar por cédula. Y ahí está la certificación que solicitaron, ¿no? Y aquí dice, certifíquese lo que corresponda, y aquí se pasa para certificado. Certifico que el demandado de autos no ha consignado fondos suficientes para cubrir el capital, etc. No consignó, se certificó. ¿Y qué viene después? La demanda ejecutiva, porque ya toda esta gestión implica que el cheque es un título ejecutivo perfecto, ¿sí? Y aquí van a tener el protesto del banco. Ahí está el protesto del banco. Valor en cobro, ahí está el protesto del banco. ¿Ven? Eso es. Eso es. Ya. Entonces, bueno, sigamos avanzando con la lámina. Veamos la situación de los cheques, porque los cheques son diferentes a las letras y a los pagarés. Son diferentes, están regidos por una ley diferente, y en este caso los cheques son pagaderos a la vista.
y quien protesta un cheque es un banco, ¿no? Es un banco y los protestos pueden producirse por varias causales, ustedes saben. Sin embargo, esas causales de protesto se oponen a lo excepcional, que son las órdenes de no pago, ¿no? Hay 3 órdenes de no pago: hurto, extravío y robo. Esas son las 3 órdenes de no pago que son, digamos, legales. Todas las órdenes de no pago que no sean esas que ya les he indicado, no justifican que no se pague el cheque o que no se proteste en caso de no tener fondos. ¿Sí? Y ustedes saben que el cheque da acción civil y acción penal. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ya el cheque ya no es tan útil en el, digamos, más que útil podríamos decir, ya no es tan usado en las transacciones mercantiles. Antes tenía mucha protección, actualmente los cheques realmente no tienen mucha protección. Antes la ley era muy dura con las personas que giraban cheques sin tener fondos o tenían una cuenta cerrada. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto al cheque? Profesor, Sí, cuando sí. dice acción penal, ¿a qué se refiere puntualmente? Nos referimos a varios delitos que se pueden cometer a propósito de girar cheques, como girar un cheque contra cuenta cerrada o girar un cheque sin tener los fondos suficientes para respaldarlo. Es una acción penal privada. Ya. Realmente la falta de fondos es privada, contra cuenta cerrada es una acción penal pública. Profesor, una consulta. ¿Sí? Y aquí, ¿quién inicia la acción ejecutiva? ¿El banco o la persona afectada? No, pues recuerde que usted es el girador del cheque y el banco es donde usted tiene suficientes fondos o una línea de crédito para responder por ese cheque. Entonces usted cuando da ese cheque y lo va a cobrar a una tercera persona, el banco se lo va a protestar si no tiene suficiente dinero en la cuenta o en la línea de crédito. Entonces el que va a cobrar ese cheque va a ser la persona a la cual usted le pasó ese cheque para que fuera cobrado y le pudiera pagar una deuda, me imagino. Y esa persona es la que inicia la acción. Efectivamente, esa persona tiene que protestar el cheque. Usted nunca le ha salido un cheque protestado, parece. No, tenga tenido No. suerte. ¿Mm? Sí, parece. Cuando usted tiene un cheque protestado, tiene que llevárselo a un abogado y el abogado va a iniciar la gestión de cobro. Entonces el abogado lo primero que va a hacer, obviamente los cheques no están firmados ante notario generalmente, entonces lo que hay que hacer es hacer esta gestión preparatoria de notificación judicial de protesto. Ahora, tiene que tener cuidado porque los cheques también tienen un plazo de caducidad. Una vez que usted tiene una fecha, porque los cheques tienen una fecha para ser cobrados, pero esa fecha es meramente referencial, porque esa fecha tiene que ir con la caducidad del cheque, pero usted lo puede cobrar cuando quiera, porque el cheque es una orden de pago a la vista, pero generalmente se respeta la fecha, y después de esa fecha, después de los 60 días de esa fecha, está caduco el cheque, ya no se puede cobrar, por lo menos en la misma plaza. Gracias, profesor. Ya. Y de acción penal, la acción penal actualmente es casi toda acción penal privada, entonces es realmente difícil ejercer esa acción porque las personas se esconden hasta que pasa el plazo de prescripción, etc. Ahí está el protesto del procedimiento de la letra de cambio de protesto. La confesión judicial, bueno, ya hemos hablado bastante de la confesión judicial y está en paralelo al reconocimiento de firma. Son dos gestiones que se hacen al mismo tiempo. Y aquí hay un paralelo entre la gestión de confesión judicial y medida precautoria como confesión, es decir, una medida más bien prejudicial, probatoria y una medida de gestión preparatoria a la vía ejecutiva. Una es probatoria y la otra es preparatoria. Ahí tienen un paralelo que ustedes pueden revisar en la tranquilidad de su hogar, ¿no?
incluso hay otro paralelo más que nosotros podríamos poner la confesión, por un lado, como gestión preparatoria, la confesión como prejudicial probatoria y la confesión como prueba, como medio de prueba. Ahí tenemos que la confesión juega en 3 niveles, en 2 niveles de las medidas prejudiciales y en un nivel del juicio ordinario, que ahí sería un medio de prueba. Ya, hay otros títulos de crédito, o sea, otros títulos que realmente no tienen mucha aplicación práctica, pero están señalados como títulos en el juicio, o en el 434. Y otros títulos que ya le he mencionado, incluso, que ya los habíamos visto, que igual son bastante utilizados, como la factura, las actas de conciliación ante la inspección del trabajo, el contrato de prenda industrial, incluso el de prenda agraria y todo eso. Y las facturas. Bueno, con las facturas. Hay una ley especial de factura, realmente no entra acá, esto debe ser derecho comercial. Ya, bueno, esos son los requisitos de la factura para que sea título ejecutivo, requisitos procesales, bueno, esto no. Y las gestiones preparatorias. Ahí estamos viendo varias gestiones preparatorias que hemos revisado algunas y otras no. Profesor, entonces las facturas no las vamos a pasar. No las vamos a pasar. No. La factura, si quieren les mando un apunte sobre facturas, pero las facturas no las vamos a pasar. Es materia de derecho comercial. Ya entendí. Ya, entonces vamos a dejarlo hasta acá hoy día. Espero que haya estado bien esta clase y espero que, bueno, la pueden repetir cuantas veces quieran. Sí. Así que eso tiene lo bueno de la clase online. Pero bueno, la clase presencial también tiene sus cosas buenas, ¿no? Quizás la clase online es más árida. Yeah. Profesor, una consulta. Sí. ¿Cuándo va a subir esto PPT? Porque resulta que es mucho más cómodo para poder no estar escribiendo todo lo que sale en el PPT y tomar apuntes solo de lo más importante de la clase. Hagamos algo. Entonces, he estado revisando si está y no está, no lo subió todavía. ¿Cómo todavía no? Pues sí, los PPT, los de ahora, ya. Los de la clase. Sí, espere. Vamos a pausar la grabación. Ya, profesor, gracias. Ya, entonces terminó la clase de hoy día y como les digo va a quedar mañana a las 10 de la mañana ya en el canal de YouTube para que ustedes la puedan revisar. Así que descansen y que tengan una buena noche. ¿Ya? Que estén muy bien. Gracias, profesor. Luego, profesor. Gracias, profesor. Igualmente, Que estén chao, bien. Chao, profesor. compañeros.